It takes a lot. Have you got it? Have you got it in you? En la vida es un libro que a diario lo estamos escribiendo, ¿no? Todo, o sea que todo día que pasa es un libro, es una página más del libro de la vida. Veo que ustedes son unos jóvenes que están empezando el camino de la vida, relacionándose con las personas, con el negro, con el blanco, con el pobre, con el rico. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, vivir más relacionados, vivir más pendientes de las necesidades del uno y del otro, como también compartir las alegrías y todo en general. Pobremente, porque yo hemos sido toda la vida de una cuna pobre, humilde, pero respetuosos. Pero como le digo, la vida mía de mi juventud ha sido siempre en la clase de los pobres. ¿Qué recuerda usted de esa época de niño? De niño sí me recuerda muchas cosas, los ejemplos de nuestros antepasados, que de eso tengo mucho que agradecer, porque tengan en cuenta ustedes que están jóvenes que nuestros antepasados, a pesar de que en esa época era muy difícil el estudio y la mayoría de las personas eran analfabetas, pero a la vez eran educadas. Eso hay que admirarlo. Había mucho respeto. Había mucho respeto, había mucha comprensión, había mucho temor, mucho compartimiento de la necesidad del uno con el otro, más amor entre los seres humanos, que eso es lo que en estos momentos se ha ido menguando, el amor entre nosotros, que es el pilar principal. Que yo me acuerde, pues, que yo tuve en ella Salvador Duque. Salvador Duque. ¿Nos puede hablar acerca de quién era Salvador Duque? Un gran personaje, era una gran persona que todavía aquí muchas personas lo recuerdan. Era uno de esos profesores serios, pero enseñaban con mucha responsabilidad y no querían pues que las cosas quedaran a medias, sino que todos vienen ahí. Esa escuela es antigua, porque una parte, después les pasaron una parte allí, ¿no? Donde ahora es la galería, ¿no? Pero siempre esa es la que ha sido la fundadora de la nueva escuela. ¿Usted recuerda, don Efraín, cuántos profesores estaban allí en esa? En esa época, empezando por Salvador Duque, Sósimo Gómez, Guillermo Villa, yerno de Horacio Tobón, que se casó con Melba Tobón, Guillermo Villa, Guillermo Botero, no, una cantidad de profesores que vivieron en ese tiempo, me enseñaban mucho, bastante enseñaban, porque en ese tiempo era aprendiendo. Imagínense que un alumno en ese tiempo, para estar en el primer año, tenía que hacer todas las matemáticas, desde sumar, restar, multiplicar y dividir. Si no sabía eso, no sabía nada. Había una policía escolar. Eso era muy estricto en ese tiempo. Había una policía escolar que si usted por la mañana no asistía,
a la escuela, a los 20 o 25 minutos estaba el policía escolar en la casa. ¿Por qué no fue? Si era por pereza, camine y nos vamos para allá. Eran duros, castigos, mantenían una especie de una cosa que llamaban regla, un pedazo de tabla así ancha, y con eso le daban a uno. Y habían una especie de bancas así macheteras, digámoslo así, y al más desaplicado lo mantenían en la banca más fea, y atrás de todos. Allá había eso allá era muy estricto, pero enseñaban mucho. Bueno, como Quinchía siempre ha sido un municipio de minifundio, siempre el progreso pues en ese tiempo era muy lento, y las tiendas eran muy poquitas. Las tiendas más surtidas era la tienda de José Betancourt, que ahí está en la esquina donde está Miro García ahora. La de Manuel Melán, que está donde es la panadería de Mercedes. Las centrales, pues las del centro del pueblo, eran las más surtidas. Ya por de afuera estaban tienditas ya de menos categoría, porque eran pocas también, porque en ese tiempo pues eran muy pocas, porque la plata valía mucho, pero era muy escasa de conseguirla. Todavía existían los centavos, las monedas de 2 centavos, de centavo, y así sucesivamente. Entonces, el progreso de Quinchía en ese tiempo era muy poquito, porque en realidad la plata valía mucho, está muy valorada, pero muy escasa de conseguirla. Vemos que en un tiempo pues estuvieron acá padres españoles, y ellos de pronto pues ellos fueron los creadores acá de varios colegios acá en el municipio de Quinchía. Pero dígame más o menos de los sacerdotes de ese tiempo, ¿cómo se llamaban? En ese tiempo un padre, ¿cómo le dijera yo? Que por cierto hasta murió como ya aquí mismo en Quinchía, Zuluaga, un padre Zuluaga, que era muy caritativo, mantenía un granero grande, como de unos 3 o 4 metros de largo, por unos 2 de ancho, y allí almacenaba la limosna para los pobres, para repartir a los pobres. En ese tiempo, pues, a pesar de que la situación era dura, pero había más, vuelvo y le digo, más amor por la necesidad de los demás, más apego a la necesidad de los demás, lo que ahora es todo lo contrario. Hoy entonces que yo esté lleno, aunque los otros estén muertos de hambre. Las causas han cambiado mucho. Recordando, don Efraín, en esa época también pues se hablaba de que los estudiantes pues era obligación los domingos ir a misa. Era la obligación. Entonces, a ver, ustedes por ejemplo, si no asistían a la misa, ¿qué pasaba? La misa a la que nosotros asistíamos era la misa de 8, y todos teníamos que salir desde la escuela formados. En ese tiempo era muy difícil. Entre 1000 uno tenía zapatos, casi todo era pie limpio. Y se usaba el pantalón corto. El pantalón corto, y entonces era que sí, así fuera remendado, pero con la ropa remendada, porque en ese tiempo todavía se remendaba la ropa, con un hilo que llamaba hilo Robbie. Y llegar a la iglesia bien formados, sin ir allá a pronunciar palabra ninguna. Porque si usted cometía alguna mala acción allá, al día lunes tenía su castigo. Esa era la misa de 8, era para todos los estudiantes, de mayor a menor, pero todos íbamos y oíamos la misa con devoción, con respeto, la oíamos y la dejábamos oír. Mi mamá, digamos, cuando mis abuelos vinieron a este pueblo que estaba recién pasado de Quinchavío acá, porque mi abuelo era antioqueño, mi abuela también era antioqueña, mi abuela era de Valparaíso y mi abuela de Copacabana, ambos antioqueños.
Entonces, ¿En qué época llegaron acá a Quinchía? Más o menos, ¿en qué año? pues imagínese, estaba recién pasado este municipio. Y ya y aquí ya nos criamos nosotros, yo ya nací aquí en Quinchía y mis hermanos también. De los hermanos, por madre no existo sino yo nada más, pero nos han faltado ya. Y fueron las primeras familias antioqueñas que empezaron a vivir a este pueblo, porque todo este pueblo era habitado por tradición, este pueblo es indígena, de tradición indígena. ¿Usted recuerda de pronto familias, las primeras familias que llegaron acá? Sí, las primeras familias fueron los Noreñas, mi abuelo, Seferino Pineda, los Gómez, los Gironzas, y así sucesivamente. Fueron las primeras familias antioqueñas que ya iban a este pueblo y ya fueron relacionándose con las familias indígenas. Entonces los buscaban para que la ayudaran a trabajar. Entonces ya las familias se fueron matizando unas ¿Pero cosas. esas familias llegaron donde es Quinchía Viejo o llegaron ya Acá. Ya estaba el pueblo recién pasado para acá. ¿Cuál fue el origen o cuál fue el motivo de que Quinchía fuera trasladado hacia donde hoy está? Porque en ese tiempo había personas muy talentosas, como las hay ahora también, pero que era que en ese tiempo hay que admirar a las personas talentosas, porque era casi de cuestión personal, porque en ese tiempo el estudio era muy diferente, muy difícil, pero había personas muy talentosas, como era don Vicente Garcés, Melquisedec Gómez, Crisanto Álvarez, y así sucesivamente una cantidad de personas. Entonces entraron en debate en el consejo. Unos querían que siguiera el pueblo allá, ¿no? Y otros querían que siguiera aquí. Entonces eso se entró en debate. Entonces ganaron los que querían que fuera aquí. Porque este pueblo empezó muy lentamente, porque este pueblo fue corregimiento de San Clemente. Guática y Quinchía fue que San Clemente fue el municipio, primeramente que Quinchía y Guática. Entonces, y aquí ya tenían que ir a sufragar a San Clemente. En ese tiempo pues éramos de Caldas, estábamos... Caldas, sí, era todo Caldas, sí. Don Efraín, por acá encuentro pues unos recortes de periódico, sí. Y donde pues por acá dice, donde habla de las mujeres del 900, y por acá pues me llama la atención de una señora que es Adela García. Adelina García. Adelina García. Hablemos, ¿quién era Adelina García? Adelina García venía siendo familiar de estos García, de los Choricingas, de los mismos. Se convirtió en enfermera para asistir a los heridos cuando la guerra de los 1000 días. Yo les comenté algo ayer sobre eso. Sí. ¿Dónde vivía ella, precisamente? Por la plazuela. Por la plazuela. Y ella era ama de casa. Ama de casa, pero una señora muy amable, muy caritativa, muy descomplicada también, y le gusta mucho prestar el beneficio al que nos necesitaba. ¿Y ella por qué se involucró en esta causa? O sea, ¿cuál fue el motivo que la llevó a ella, por ejemplo, a disfrazarse de enfermera? Porque no había quien asistiera a los heridos en ese momento. No había, digamos, no era como ahora que hay tantos hospitales, hay de todo, y en ese tiempo no había nada. Entonces, para poderlos asistir, entonces... Estamos hablando del año de 1902, Adelina García. Bueno, ¿cuántas cosas recuerda usted, por ejemplo, de esa época violenta que vivió, digamos, el país en ese tiempo, la época pues de los inicios del municipio de Quinchía, don Efraín? Bueno, después de la guerra de los 1000 días, Colombia siguió un rumbo pasivo, no sé, y más que todo vivió un rumbo pasivo por la armonía entre los dos partidos tradicionales después que pasó la guerra. Entonces ya el conservatismo con el liberalismo volvieron a reaccionar y ya se vio viendo el progreso tanto de los municipios como de los departamentos, ¿no? Lamentablemente, usted sabe de que lo que va a pasar pues a veces no tiene remedio. Nuestro país tan querido que es Colombia
que tiene todas las propiedades, tiene todo lo suficiente para ser una de las mejores repúblicas en el mundo entero, se puede decir así. Lo que trastornó todo y que todavía lo que estamos viviendo son secuelas de eso, desde la violencia del 48 para acá. Empezó el pueblo colombiano a desfallecer porque ya volvió, se encarnó ese odio entre los dos partidos tradicionales y de ahí volvió, se declaró la violencia, y eso es lo que estamos viviendo hoy son secuelas de eso. Eso hace más de 60 años que estamos yendo a Río Sucio. Exactamente. Hablemos de esas personas, de esos primeros personajes del municipio de Quinchía. De esos personajes. Que hicieron el carnaval. Y que también pues participaron de fiestas aquí. Claro que sí. Fueron, digo que lamentablemente porque de esos personajes todos ya están descansando en la paz del Señor, ¿no? Empecemos por Joaquín Bernal, Ramón Carrillo, Miguel Carrillo hijo, Nepomuceno Espinosa, David Ospina, Rafael Ibarra, Hernán Cano, la idea principal fue de Joaquín Bernal, de la familia Bernal, porque es que la familia Bernal ha sido por tradición toda carnavalera. Pero para muestra un botón, murió Joaquín y siguió llevando la batuta la hija. Actualmente. Don Efraín, retomando esa época ya pues cambiando de tema, estamos en las fiestas. ¿Cómo eran las fiestas en Quinchía cuando en los años, por decir algo, 30, 20, cómo eran las fiestas en Quinchía? Estábamos en una igualdad con Río Sucio para los carnavales. Si allá presentaban tantas cuadrillas, tantas presentamos aquí. Que hubo una ocasión en que eran supuestamente mejores las fiestas de acá que las de Río Sucio. Sí. Pues lo que yo recuerdo y lo que he escuchado. Perdón, como también hace muchos años Río Sucio estuvo en un problema grande políticamente, ¿no? Y entonces estaba muy turbado el orden público en Río Sucio, y entonces como allá nunca han dejado de que los carnavales sean cada 2 años, entonces por estar el orden turbado allá, vinieron a pedir permiso aquí, para venir a presentarse aquí. Diga pues lo que es el amor al carnaval. Y entonces eso lo recuerdan todos los rioseños cada rato cuando vamos nosotros allá, lo recuerdan que eso tienen que agradecer a los reyes, que aquí se les concede el permiso y aquí vienen a presentar los carnavales de Tribucio porque está turbado el público allá y no podían presentar. Cuando estaba dividido el pueblo, la parte de arriba la salía para el oro, conservadora, y la parte para abajo, para la Candelaria, liberal. Ni de los liberales de allá podían pasar allá, ni de los conservadores de allí podían pasar allá. Eso estuvo ligado, eso fue delicado. Yo creo que a ustedes les han contado eso sobre algo, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, entonces, viendo que las cosas estaban muy complicadas, vinieron aquí a pedir permiso, aquí se les dio el permiso, y aquí presentaron los carnavales. Y aquí hemos seguido yendo allá, hemos llevado cuadrillas muy buenas. Lamentablemente todos los carnavales han ido faltando, y prácticamente tengo para decirle que de carnavaleros ya viejos, el que está aquí presente. Varios, que fue una época dura, que yo la viví y la vi vivir.
Y me tocó llevar del bulto también ahí, y a la familia mía, en la cárcel estuvimos. Que en aquel tiempo la cuestión era políticamente. Era tan así, tan encarnada la política que entonces que fuera liberal y a la cárcel lo llevaban y allá cualquier delito le impugnaban. Esto estuvo muy tremendo. Y aquí se tuvo mucha gente que desplazar a las otras partes, que por ahí donde murieron la mayoría de las personas que se fueron de aquí, y otros volvieron, pero ya muy viejitos, ya murieron aquí. Pero la mayoría en ese tiempo, donde buscaba más que vivo fue en Pereira y en Bogotá. Bueno, eso sí era cierto porque en ese tiempo, como todo alrededor del municipio era montañoso, entonces todos esos espíritus juguetones tenían el espacio para todas esas cosas, ¿no? En ese tiempo existían las brujas, la volantona, porque es que hay dos brujerías, hay la bruja volantona y la bruja hechicera, que es la que le hace los males a los demás. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la volantona no le hace males a las personas, sino picardías así, los embolata, o les embolata una cosa, o en fin, ¿no? Pero no pueden hacerle mal males en el cuerpo de las personas. Es tan así que la volantona puede entrar a una casa donde la plata esté apilonada y no puede llevarse un centavo. Eso le prohíbe ese estudio, no puede llevarse nada. Lo que esté ahí tiene que permanecer, no pueden llevarse nada. Ese es un estudio muy diferente. Ya el estudio de la hechicera, si es otro estudio diferente que ya se suma con otras cosas, con el mal que le dan a los demás. Pero la volantona únicamente embolata a las personas, les hace picardías, pero no es más. Se convierte en un animal y de pronto usted en alguna ocasión de su vida fue perseguido por uno de estos seres. Sí, cuando las minas de Maracaibo, que quedan aquí lindando con Anserma, aquí donde desemboca el río Piramá, cuando esa mina se descubrió, vino mucha gente de toda parte, y más que todo de Marmato, porque es que el Marmato ahí es el fogón de la brujería, en la quebrada baja, sí, Marmato bajo. Y allá, de las 6:30 en adelante, ya empezaba usted a oír la bulla de las brujas ya saliendo para una parte y saliendo para otra, porque ellas cuando van en el aire forman un ruido, porque cuenta la historia que es que ellas se ponen unas enaguas almidonadas en crudo, y esas enaguas quedan tostadas, y esas producen el ruido cuando ellas van volando. Y por la mañana, a las 5 de la mañana, se oyen que ya vuelven otra vez a sus lugares. El duende, dicen, hay una historia. Yo, una vez la cuentan pues como es, y yo la voy a contar como es. Cuentan que cuando algunos ángeles se le revelaron al Señor, de allá los despidió San Miguel o San Gabriel, uno de los dos, ¿no? Y que entonces fue cuando la maldición de los que se rebelaron, ¿no? Y que entonces empezaron a descender hacia este planeta, ¿no? Que cuando el Señor volvió y levantó la maldición, unos ya habían caído acá al planeta Tierra, otros habían caído a las aguas y otros se habían quedado en el espacio. Entonces que los que están en el espacio son los que también molestan mucho, los que caen en las aguas también, en las aguas se oye muchas cosas, más los que quedaron aquí en el planeta. ¿Usted recuerda, por ejemplo, personas que hayan sido ¿Le hayan embolatado el duende? Víctimas del duende? Sí, le vengo a contar. Cuando yo estaba en la mina de Maracaibo, tenía un compañero que llamaba Rubén. Sí, un compañero que llamaba Rubén, éramos muy compañeros.
Y como en ese tiempo uno andaba sin miedo porque no había peligro de nada, el camino era por aquí por Yarumal, que eso era montaña todo por ahí, y uno podía venir a cualquier hora y por ahí nos encontraba en el camino un país con chuchas o animales, pero nada de peligro de violencia o que lo iban a matar, no. Y una vez, un viernes, Rubén, como a las 10 de la noche me dijo, hombre, Efraín, vámonos para Quinchía. Tengo ganas de ir y como pues, en el tiempo pues verdaderamente no había peligro de nada, y le dije, no, yo no voy. No, yo sí me voy, y se vino. Cuando llegó a Guerrero, se encontró una yegua ahí a la orilla del camino, pastando ahí. Digo, me voy a ganar un lote de camino con este animal. Se entró hacia un platanal, cortó unas hojas de plátano, unas guascas de plátano secas, hizo la forma y medio le amarró a la yegua como cabestro y se montó en ella. Ay, ese animal que andaba lindo. Y que cuando amaneció, estaba montado en un barranco y con estos pies por aquí pelados de jarretearla para que andara, y se montó en un barranco. Esa era la yegua. Bueno, tenía un compañero también en la mina, que se llamaba Guillermo, y teníamos un rancho con zarzo. en ese tiempo usted se dedicaba a la minería. Sí, en un rancho. Entonces yo le hice zarzo arriba, Guillermo dormía abajo y yo dormía en el rancho arriba, así en el camarote, ¿no? Y teníamos una gallina con pollos. Entonces, como había tanta hormiga, esa hormiga amarilla que pica muy duro, entonces, para que esa hormiga no pican los pollitos, Guillermo subía la gallina entre un canasto con los pollitos a los pies de él para que durmiera ahí. Y una noche vino la maldinga bruja, le sacó esos pollos a la gallina y se los metió a Guillermo ahí en la cobija de él. Cuando Guillermo todo bravo, renegando, y le dije, ¿qué te pasó, hombre? Me dijo, usted es que pues, pendejo, ¿para qué le hace peleas a uno así, hombre? Le dije, ¿qué pasa, hombre? Yo, perdón, hombre, que usted me metió todos esos pollos aquí, y ya me ensuciaron todo, y era la maldita bruja. Era que en el tiempo estorbaban las brujas por allá. Después de eso me dediqué a otra actividad de la agricultura. Bueno, eso como que no da nada sino trabajo y eso no da nada. Es que trabajo material, el número dice material, pero eso no da nada. Entonces ya me dediqué al manejo de la guadua. Y yo en eso estoy hace por ahí unos 40 años en el manejo de la guadua. Ahora últimamente por enfermo y ahí por los años. En el trabajo de la guadua, ¿usted qué elaboraba? Esterilla, escaleras, jaulas y cercos por ahí. Cercos. Lamentablemente muy descuidadas las personas, y de esas personas hay muy poquita historia porque no hubo quien iniciara algo por ellos. Está primeramente músicos muy buenos, Luisito Calvo, Pastor Bermúdez, Roilán Cárdenas, los Vinascos, los Suárez de Naranjal, que todavía existen unos. Ahí está Juvencio, con ellos que nosotros hemos ido a Río Sucio, que nos acompañen en los compases que hemos llevado. Ramón Marín, Suárez, todos esos personajes. Todos esos personajes, y ya todos han faltado, ya, la mayoría han faltado. Esos personajes, o sea, esos también los acompañaron ustedes en las primeras idas a Río Sur. Sí. Cuando las comparsas. Cuando Joaquín regresó de Cali, porque en la violencia del 48 se fue para allá, y cuando regresó volvimos y formamos la junta del carnaval. Pero cuando empezamos a ir a Río Sucio, cuando Joaquín vino de Cali, que volvimos y nos organizamos, llevamos una cuadrilla tan bonita y de tanto lujo y de una letra tan bonita que titula La Orden Negra, empezando porque, mientras me acuerdo, esa Orden Negra empezando porque
el disfraz era un disfraz muy lujoso y caro, digo caro porque como la plata pues todavía en esos días estaba un poquito, valía mucho, era un disfraz caro porque era una capa de doble fondo, negra, roja, botas finas que le encargamos hasta a Medellín, hasta aquí, sombrero alón, una cinta ancha, un cinturón ancho, unos botones en el disfraz costosos. Y las botas tengo que cargarlas a Medellín todas, a traerlas de allá. Y decía así: y con pacíficos rayos vinimos a carnavales. Te traía como aire de danza. De danza. Sí. ¿Y quién era el creador, o sea, de la letra? La letra, todavía tengo letras por ahí escritas por un hermano de Joaquín que llamaba Escolástico Bernal. Letras hechas a mano, con pluma. ¿El qué hacía? ¿El qué hacía? Él escribía las letras. ¿Fuera de escribir las letras, participaba en la comparsa? No, y no participaba, pero las dejó una cantidad de letras. Yo tengo letras todavía por ahí de él, de Joaquín, de Escolástico, pero letras muy bonitas, y entre ellas la que le acabo de mencionar, la Orden Negra, los gatos, los perros, las ratas sociales, una cantidad de, ahí están esas letras. Bueno, don Efraín, ya hemos pues hablado de cómo surgió todo lo que es Quinchía hoy en día, los personajes que antecedieron y que pues hicieron que Quinchía hoy por hoy pues esté posicionada en lugar cristiano. ¿Por qué no hablamos acerca de pronto de esos personajes que influyeron en la política aquí en el municipio de Quinchía, que pronto pusieron ese granito de arena para que Quinchía hoy sea el municipio que es? Unos grandes personajes. Primeramente, vengo a decirle, no porque yo quiera declararme como un político sectario, sino que Quinchía ha progresado, lo que hace que se dejó de Caldas. Eso fue en el año de 1965. Sí, dejó de Caldas. Pero es otro problema grande también, donde hubieron problemas grandes. ¿Cómo se vivió esa época aquí en Quinchía? Muy dura, porque aquí la mayoría no querían que quedáramos de Risaralda. Y entonces venían de Belalcázar, ese pueblito de la Virginia, así, porque la Virginia primero fue corregimiento de Belalcázar, que Belalcázar queda en una falda aquí. Unas personas muy ofensivas venían aquí a ofender, que no querían que quedara este pueblo perteneciendo al departamento de Risaralda. Esa fue otra época dura, porque nos vimos para darnos madera unos con los otros. Eso fue duro también. Imagínense que llegó a tal extremo de que venían aquí a ofender, hasta que una vez don Horacio Tobón le dijo al alcalde, y un domingo le ofendieron mucho. Entonces le fue y le dijo don Horacio al alcalde, dijo: señor alcalde, si esta gente vuelve a venir aquí a ofendernos en las condiciones que lo han hecho, el pueblo no va a responder. Entonces ya el hombre le puso pilas y ya le prohibió a esa gente que volviera aquí. Los que empezaron aquí para que esto fuera, el cabecilla de eso fue Cachaco. Quería que Quinchía fuera de Risaralda. De Risaralda. Cachaco, los Gómez, así la familia de nosotros, que también nos insultaron mucho por eso, y así sucesivamente, porque la mayoría no querían que esto quedara de Risaralda. Y de pronto personajes que hayan querido que Quinchía fuera... Siguiera siendo Caldas, Manuel Melán, y unas personas de por aquí, de Juan Tapao, que eran muy ofensivas también. Eso es todo lo contrario que no. Y se quedaron, oiga, hubo personas que se quedaron hasta un año sin volver a hablar a uno por eso nada más.
Por ese hecho. nada más porque en Quinchía, el primer barrio, eso fue aquí en la salida para Naranjal, que las que mandaban esas cantinas eran las López. Era la zona de tolerancia. Zona de tolerancia. Y como esas personas eran de plata, entonces que la zona se componía, vengo a decir cuáles eran las casas especiales de la zona. Era donde está hoy donde vive la señora del difunto Germán Carrillo, aquí a la derecha saliendo para Naranjal. Todo ese pedazo de cuadra allí era zona, pero como esa gente era de plata, entonces que eran Rita López, María, Alicia, todas de plata, entonces esa gente allá no entraba sino el que tuviera plata. Allá no entraba personal de pobre, no, o perito, nada, porque esa gente era de plata y mantenían esos pisos, era con tapetes finísimos. Y allá, ya lo pasaron acá, por aquí, todo esto era barrio. Y de aquí, donde lo pasaron abajo al barrio La Unión, ya también se acabó eso. Y al fin ya esto como que ya se volvió joven en casas de cita y ya dieron un cambio diferente ya. El Mono Montoya. ¿Quién era el Mono Montoya? No era de aquí. Cuando el primer carro lo trajeron a este pueblo, no estaba sino nada más de aquí a La Ceiba, el mero callejón sin embalastar. Ya te lo explico bien. El mero callejón sin embalastar, nada más. Y entonces, el primer carro que entró a este pueblo, lo trajeron empujado desde allá hasta acá. Y entonces, para darle la vueltica al pueblo, valía 5 centavos. Y esa era la gente haciendo fila para que se bajara el uno y montara el otro. Para darle la vueltica al pueblo aquí, y eso valía 5 centavos. Era un platal. ¿Qué carro era? Eso lo llamaban un carriol. Eso venía, esos carros en el tiempo, esos primeros carros que llegaron aquí, no eran de metal, no era sino el motor, lo demás era madera, pero madera muy fina, porque esos carros se rodaban y eso no le pasaba nada. Eso era finísimo. Pues imagínense, pues es que esos carros eso andando por toda parte y carreteras destapadas y uno se dañaba. Eso pagaba 5 centavos por darle la vuelta. Va a la vueltica al pueblo. Sí. Don Efraín, por allá también en esa época sucedió y cuenta la historia de una avioneta que cayó acá en el municipio de Quinchía, más concretamente donde se conoce como Lavapié. Hablemos cómo se vivió ese momento. Es un momento hasta bonito. ¿Cómo le parece que venían dos avionetas? Según el rumbo iban para Antioquia, ¿no? Entonces, una de ellas empezó a fallar. Entonces empezó a remolinear acá, ¿no? Entonces, cuando eso, lo que es el barrio Galán arriba, eso era en Potreros. Cuando es el padre párroco aquí era padre Alejandro Jaramillo. Entonces, todos los potreros los tenía llenos de ganado de él, pero no era una sola red, sino harto. Entonces, él dio unas vueltas queriendo aterrizar allí, pero entonces viendo de que al aterrizar allí mataba un poco de ganado, entonces resolvió más bien ir y hacerla, llegar a aterrizar allá en el hotel de los Trejos ahora, de la familia del difunto Ramón Trejo. Y entonces, como aterrizó en un aterrizaje forzado, entonces el aparato dio la vuelta, quedó patas arriba. Entonces, el otro que venía con él, porque iban dos, ¿no? El otro que venía con él esperó hasta que
hasta que sucedió lo que sucedió. Entonces el aviador que iba en el que cayó, salió y le volvió un pañuelo al otro, que se fuera, y ya él se fue a hallar la razón, que había caído aquí en él. No le pasó nada en la aterrizada, únicamente se hizo una heredita aquí en la mano con un vidrio que se partió, pero no fue más. Entonces, mientras tanto, eso fue un domingo, y todavía había mucha honradez en este pueblo, porque imagínense que ese avión cayó allá, un señor cayó allá, y el pueblo quedó solo, se fueron todos a ver ese avión, y esas mesas quedaron ahí con plata, porque cuando es el mercado era donde es el parque ahora, y eso ya no se perdió nada. Todo quedó ahí. Todo, porque en ese tiempo la gente todavía era gente muy honrada. Era muy limitado y complicado, porque pues casi no había en dónde. Eso no era muy poquito, porque las cantinitas eran muy poquiticas. Bueno, tenemos algunos nombres de cantinas famosas de ese tiempo. La de Manuel Melán, que está por ahí por donde está la terraza, por ahí para arribita, y la de Manuel Melán. Y de pronto usted recuerda canciones que en ese momento pues estuvieran sonando. Sí, de la música vieja por los cuyos. ¿Dónde andará? Esas eran las canciones de moda. Era el canción de ¿Dónde andará? Y por distintos cantantes, por Agustín Magaldi, por Agustín Cornejo, y así sucesivamente, pero la música en ese tiempo era toda música por el Conjunto América, los Cuyos, y así sucesivamente, música muy bonita, que esa música todavía está en apogeo, eso no muere. Todavía algo suena. Eso no muere. Fueron pocas, yo fui poco noviero, porque es que uno no debe engañar a la gente tanto. Las novias mías fueron pocas, pero con mucho respeto, porque en ese tiempo había mucho respeto. Uno que se consiguió una novia, pero no era para poner pues de juguete ni de nada. Fueron pocas las novias que tuve, y todas las respeté mucho, porque es que prácticamente la mujer es una criatura que hay que tener en un escalafón muy íntimo. ¿Cómo eran los noviazgos de esa época? Eran muy controlados. En ese tiempo nada como ahora, que uno llegaba y salía con la novia y se iba y se quedaba por allá, el otro día volvía. No, en ese tiempo no, y las visitas eran en la casa. No, eso no era por allá para en una chamba ni para recostado a un barranco, no, eso era en la casa, y los papás muy pendientes. Y había mucho respeto y mucha vigilancia en todo. Y ¿usted recuerda nombres de esas novias que usted tuvo en esa época? Sí, no recuerdo, pues es que prácticamente las novias fueron poquitas. Fueron que las quise como para que fueran para formar hogar, fueron dos. Que la una llamaba Sara María Trejos y Ana Beata Parco, con la que me casé. Sí podemos volver al costumbre, pero nos ligamos de ese orgullo y de ese orgullo y de esa malquerencia de los unos a los otros. Sí podíamos poner de parte de nosotros, de cada cual, porque es que querer es poder, desde que el Señor le dé permiso a uno, pero aunque está muy difícil el recorrido del camino, pero sí podíamos volver a que hubiera más respeto, más amor, más entendimiento, más relaciones humanas, más cariño el uno con los otros y más comprensión, no tanta violencia. Hay mucho tiempo para recorrer, hay mucho camino para recorrer. Lo que pasa es que el camino largo hay que andarlo, hay que saberlo andar, porque en este momento el camino es un poco resbaladizo. En la situación que estamos viviendo, en este modernismo de ahora, porque yo a esto no le digo modernismo, sino acabismo. Esto está muy complicada la vida, y de día más complicada. Vuelvo y le digo, por falta de ir más relacionados, de dejar ese complejo de superioridad, porque es que
si nosotros nos aferramos al complejo de la igualdad, no estamos viviendo la vida que estamos viviendo. Pero el uno aferra su complejo de superioridad, el otro también, entonces el que está sufriendo es el de menos complejo. Y no perder las oportunidades, porque tengan en cuenta una cosa ustedes que están jóvenes. Hay cuatro cosas que no vuelven en la vida. Cuatro cosas que no vuelven y hay que aprender a valorarlas, que son, ¿ustedes saben cuáles son? Hay cuatro cosas que no vuelven, les voy a decir. La palabra pronunciada no vuelve. La flecha disparada no vuelve. La vivencia que se tuvo no vuelve. Y la oportunidad desperdiciada no vuelve. ¿Cierto? Bueno, son cuatro cosas que no vuelven. Que les grabe bien. ¿Se les grabó? Bueno. Listo, don Efraín. Valoren esas cuatro cosas. Mi abuelo me daba un consejo muy bonito. Me decía, negro, no aprenda a jugar. Entonces le pregunté yo, ¿por qué, abuelo? Me dijo, vea, el que va tras de lo ajeno pierde lo propio. It takes a lot to be always on form. It takes a lot.